Saludos, muy buenas. Bienvenidos una vez más a Cada Día con Jesús Nova y por supuesto, como todos los martes, a nuestra sección de salud mental y de salud en general, donde hablamos de temas atinentes a la familia dominicana y a todos y a todas a quienes nos ven a través de las redes sociales en el mundo entero. La semana pasada hicimos un programa que se vinculó, se relacionó con un experimento realizado en los años 60 del siglo pasado, denominado Universo 25. Pues este programa ha tenido una gran repercusión, una gran audiencia. Muchas personas nos han escrito, lo han visto en nuestro canal de YouTube. Y algunos nos han solicitado que continuemos y que profundicemos un poco más en las implicaciones que tiene o que tuvo y que sigue teniendo el experimento denominado Universo 25. Este experimento, para contextualizar, quienes no vieron el programa anterior, fue realizado por un etólogo. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal para generar modelos de comportamiento que luego puedan también servirnos para entender o por lo menos orientarnos sobre el comportamiento humano, ya que evidentemente no podemos extrapolar el comportamiento animal al comportamiento humano, pero sí podemos de alguna forma aprender algunas cosas, orientar algunas pautas para entender el comportamiento humano. Bueno, un etólogo investigador del Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos estudió o estuvo interesado en estudiar cómo la densidad poblacional afecta el comportamiento social de los roedores, de los ratones. Entonces, diseñó para el año de 1968, es decir, hace 56 años, diseñó una serie de experimentos con ratas y más tarde con ratones para observar cómo el hacinamiento y el exceso de población afectaba el comportamiento de estos animales, de estos roedores. Recordando que, al igual que pasa con otros animales de experimentación, las ratas y los ratones son animales mamíferos, por tanto pertenecen a una de las ramas del ser humano, de la evolución del ser humano, que también es un animal mamífero. Su experimento entonces más conocido, el experimento del que estamos hablando, del doctor Calhoun, John Calhoun, comenzó el 9 de julio del 1968. Casi van a ser ya 57 años. Y le denominó Universo 25, donde construyó un modelo controlado para generar algo así como una utopía para ratones. Es decir, es un lugar donde había comida abundante, temperatura agradable y controlada, espacios para los roedores poder distraerse, para poder tener una vida cómoda. Y adicionalmente, este espacio tenía túneles, nidos, para que caminaran, para que se ejercitaran, pero sobre todo, como decíamos antes, abundante acceso a comida, a agua fresca, a materiales para construir sus nidos, sus madrigueras, y además no había depredadores. En este lugar que se le construyó artificialmente a estos ratones, no había depredadores, no había enfermedades, se controló eso, que no entrara ninguna enfermedad ni ningún ratón enfermo de los ratones iniciales, pero tampoco ningún tipo de dificultades que complicara la vida de estos ratones. El único límite o el único
El único desafío iba a ser el espacio físico si es que la colonia de ratones se reproducía, porque inicialmente se introdujeron solamente 8 ratones en un espacio que era suficientemente grande para estos 8 ratones, pero en espera de que esta colonia comenzara a reproducirse, teniendo espacio inclusive hasta para 3.000 ratones, si es que llegaba a ese nivel de población. Se introdujeron 4 hembras y 4 machos, ¿verdad? Y entonces se observó qué ocurría. Los primeros 2 meses aproximadamente, estos ratones se la pasaron explorando el lugar, conociendo el lugar, pero poco a poco comenzaron entonces a reproducirse y de manera exponencial comenzaron a tener críos, a aumentar la colonia al punto de que ya en el día 315 aproximadamente la población ya era de 620 ratones. Es decir, que había crecido sustancialmente. Sin embargo, en este momento el experimento dio un giro, una inflexión muy llamativa y que generó mucha inquietud. La colonia comenzó a descender la velocidad de reproducción y cuando llegaron al día 600, ya el punto máximo de reproducción se había alcanzado, unos 2.200 ratones, a pesar de que todavía podía el hábitat soportar un poco más, probablemente 1.000 ratones más. Sin embargo, a medida que la densidad poblacional aumentó, sin escasez de comida, tenían comida, sin problemas para el agua, ni tampoco ningún tipo de problemas para cualquier recurso físico para construir madrigueras, reproducirse, etc. Sin embargo, comenzaron a aparecer una serie de cambios conductuales en estos ratones. Lo primero que se observó es que hubo un deterioro importante de las relaciones sociales entre ellos. O sea, las normas de interacción social que eran normales en ese hábitat comenzaron a romperse y los ratones dejaron de reproducirse, incluso cuando eran físicamente capaces de reproducirse, o sea, eran sanos, jóvenes, aptos, habían hembras receptivas, estos machos tenían capacidad reproductiva, pero la reproducción comenzó a descender. Los machos dejaron de buscar, de cortejar a las hembras, dejaron de defender a las hembras y las hembras comenzaron a apartarse de sus nidos, comenzaron a abandonar los nidos. Este comportamiento fue tremendamente atentatorio contra la reproducción de la colonia de ratones, pero además comenzaron a aparecer conductas agresivas, conductas aberrantes, se registraron incluso ataques entre ellos, comenzaron a atacarse sin motivo, o sea, sin que hubiera ninguna razón que se pudiera evidenciar, y comenzaron a pelearse por territorio en circunstancias en las que antes no lo hacían. Muchas hembras comenzaron a descuidar a sus crías, dejaron de cuidarles, dejaron de protegerles, e incluso se observaron casos de violencia que pudiéramos denominar en términos humanos, intrafamiliar. O sea que las hembras empezaron a perder capacidad de cuidado maternal y comenzaron a haber conflictos entre los miembros de una misma madriguera. Adicionalmente se observó aislamiento, retirada social. Con el tiempo, los ratones, estos integrantes de este hábitat que se les construyó, comenzaron a tener conductas de retirada social, comían, bebían, dormían o se acicalaban durante el día, pero no interactuaban entre ellos como lo hacían antes. Empezaron a dejar de interactuar. Por tanto, todo esto conjunto llevó a una
reducción importante también de la actividad reproductiva. Como dije antes, aunque eran ratones sanos, físicamente aptos, dejaron de aparearse. Y por tanto la colonia comenzó a descender de su población. Después del día 600, es decir, casi llegando a los 2 años, la colonia dejó de reproducirse y por tanto empezó un inevitable colapso demográfico, un inevitable colapso social en la colonia. Y a medida que los comportamientos que antes eran normales comenzaban a desaparecer, la población fue decayendo hasta llegar ya para el año 1973, 5 años después, a la extinción completa de la colonia. Murió el último individuo de esa colonia. El investigador, el doctor Calhoun, describió esto no tanto como una muerte física, sino que dijo que esta colonia había sufrido una muerte social primero que la muerte física, que los ratones habían dejado de funcionar como una sociedad, habían dejado de funcionar como un colectivo para comenzar a funcionar como individuos aislados. Y esto mató la vida colectiva en la colonia y finalmente mató la colonia. A medida que fue pasando el tiempo, la colonia de ratones entró en un proceso de deterioro conductual, ruptura de los patrones de cuidado parental, violencia, aislamiento, reducción de la natalidad y finalmente extinción de la población. Muy bien, esto nos hace pensar inmediatamente, y por supuesto hizo pensar en los años 70 del siglo pasado a muchos investigadores, que la abundancia material no necesariamente se acompaña de una organización social saludable y que no bastaba que tuviéramos los recursos básicos cubiertos, a menos que, porque si tenemos los recursos básicos cubiertos pero no tenemos una estructura relacional como colectivo, es posible que entonces también podamos desaparecer como especie humana. Desde luego, el experimento del universo 25 trae consigo una fuerza simbólica muy importante y precisamente está en esa paradoja. Una sociedad puede tener recursos y aún así fallar como sistema de convivencia. A esto el investigador Calhoun, el doctor Calhoun, le denominó el drenaje social, proceso mediante el cual la densidad social, cuando llega a niveles, ¿verdad?, relativamente altos, genera una extremada densidad que altera el comportamiento normal de esa población, altera sus patrones de interacción, sus patrones de reproducción, sus patrones de cuidado de sus descendientes, y por tanto se genera una suerte de desregulación colectiva. Investigaciones posteriores han mostrado que los experimentos del doctor Calhoun no solo influyeron entonces en la etología, en esta ciencia que estudia el comportamiento animal, sino que también estuvieron impactando la sociología, la psicología y otras áreas como la planeación urbana, la filosofía, etc. Claro, algo que es muy importante que tenemos que decir es que los experimentos que se realizan con animales no pueden ser extrapolados de manera literal a los seres humanos. Los ratones no son seres humanos, por tanto no podemos extrapolar de manera directa el resultado de este experimento a la sociedad humana. Por otro lado, una colonia creada experimentalmente para ratones no equivale a una ciudad, ni a un país, ni mucho menos. Por otro lado, el comportamiento animal
no solo que no puede ser extrapolado de manera directa a los seres humanos, sino que además estos animales estaban bajo un confinamiento experimental con variables controladas, que no es la forma como la mayoría o la gran mayoría de los seres humanos interactuamos en la sociedad, y por tanto es muy poco probable que variables que son digamos vinculadas a situaciones muy complejas, como por ejemplo la violencia urbana, el descenso de la natalidad, la soledad del ser humano, la polarización social, puedan ser explicados solamente por un experimento de variables controladas con ratones. En los seres humanos hay muchos otros factores que intervienen, por ejemplo el lenguaje. Recordemos que el ser humano es el único animal que habla, y el lenguaje nos permite organizar la realidad y transformar la realidad. De hecho, el lenguaje construye parte de la realidad, parte de las cosas que, la manera como las entendemos y como las comprendemos, depende de la manera como son contadas, depende de la manera como son narradas. La narrativa construye la realidad en gran parte. Por otro lado, la cultura del ser humano es mucho más compleja que la cultura de los ratones. Las instituciones que crea el ser humano también están detrás de su comportamiento. La subjetividad que el cerebro humano permite tener y que otros mamíferos no tienen, también está detrás de su comportamiento. La capacidad de simbolizar del cerebro humano, de igual modo, es muy importante de tener en cuenta, porque otros animales no la tienen, mucho menos los ratones. La influencia que tiene la historia en la vida de los seres humanos. La vida promedio de los ratones es muy inferior a la de los seres humanos, pero además no acumulan historias, sino que se guían mucho por instintos. Por otro lado, pues los seres humanos vivimos en sociedades más complejas, donde hay políticas públicas, donde hay desigualdades, donde hay luchas de clases, donde hay formas muy complejas de comportamiento colectivo e incluso de comportamiento social. Por tanto, el experimento del universo 25 no es que tiene un gran valor porque nos ofrece una profecía biológica sobre la humanidad, que es algo que regularmente yo observo. Es un error decir, bueno, mira, estos ratones, a pesar de que tenían comida, agua y tenían todo lo que necesitaban y no tenían enfermedades y vivían en un paraíso idílico, finalmente esa colonia se extinguió. Por tanto, eso es un peligro para la humanidad. Y bueno, me gustaría reflexionar un poco sobre eso. Me gustaría que profundizáramos un poco sobre ese análisis. Porque el valor, y esto lo vamos a hacer, este análisis lo vamos a hacer en mayor profundidad luego de nuestra pausa comercial, pero el valor que tiene este experimento del universo 25 no necesariamente está en esa capacidad de ofrecer esta profecía sobre la humanidad, sino probablemente en que nos puede funcionar como una gran metáfora crítica para pensar una pregunta mucho más amplia y mucho más profunda y mucho más compleja. ¿Qué ocurre cuando las condiciones materiales de vida no logran sostener los vínculos significativos, no logran sostener las redes de apoyo entre las personas, no logran hacer sentir pertenencia al grupo, no logran estimular los comportamientos cooperativos y el sentido de la vida compartida? ¿Qué pasa cuando lograr bienestar material no es suficiente para generar pertenencia, vida colectiva, vida relacional, vida que esté enraizada en estas redes de apoyo social y la solidaridad? ¿Qué ocurre? Probablemente el experimento Universo 25 sí nos sirva para reflexionar sobre esto, porque
una cosa sí queda clara en este experimento: lo que extinguió esa colonia no fue la falta de alimentos, no fue la falta de agua, no fue la falta de recursos materiales, tenían todo. Tampoco fueron las enfermedades, tenían completa salud y garantía de que no iba a entrar ninguna enfermedad en la colonia, y sin embargo, teniéndolo todo, teniendo facilidades para vivir cómodamente, se extinguieron como colonia. Y una segunda parte de esta reflexión que me gustaría que hagamos en nuestro programa de hoy, entonces es esta advertencia sobre el colapso poblacional que puede estarnos invitando a reflexionar este experimento. ¿Qué tipo de entornos estamos construyendo para la vida psíquica y para la vida social humana? Es decir, el problema no es la escasez física de los recursos, sino la disrupción que pueden causar en las interacciones sociales sanas. Vamos a ir a una primera pausa comercial, pero al volver vamos a empezar a desglosar, a analizar un poco más en profundidad estas dos grandes ideas. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app ya va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Hace 55 años, nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Manuel Jiménez. José Antonio Rodríguez. Como un bolero, la cadencia de dos cuerpos al bailar. Pavel Núñez. Un buen recuerdo será mi esperanza. 3 de Madre. En Lungomare. Una sola noche. Sábado 30 de mayo. Boletas a la venta en tix.do. 3 de Madre. Vive que la vida te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En gira por Estados Unidos y Latinoamérica, llega por primera vez a Santo Domingo en un show a lo grande este 5 de mayo. Beret,
uno de los artistas más profundos del pop en español. Llega en vivo a Hard Rock Café Santo Domingo Blue Mall con su gira Lo Bello y Lo Roto Tour. Boletas a la venta en www.smartticket.com.do. Club de lectores del Listín Diario y puntos de venta Smart Ticket en Baskin Robbins. Un evento Big Star. Invita. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada día con Jesús no va para toda la familia. De vuelta acá en nuestro programa sobre el Universo 25, este experimento realizado en los años 70, finales de los 60 del siglo pasado, y que mostró o demostró que una sociedad con todos los recursos disponibles, todos los recursos materiales disponibles, ausencia total de enfermedades y todas las comodidades necesarias, finalmente se extinguió por sí sola, porque los miembros dejaron de relacionarse entre sí, llegado un punto, y también dejaron de reproducirse, además de que dejaron de comportarse de manera colectiva, a pelearse entre sí, a aislarse, a dejar de reproducirse, y la colonia se extinguió. Entonces decíamos en nuestra sección anterior que esto genera algunas preguntas, que por supuesto no podemos extrapolar un experimento realizado con animales, mucho menos con ratones, a los seres humanos, pero sí que esto nos genera algunas preguntas para reflexionar. En primer lugar, quizás debemos plantear que aunque tengamos ciudades densas, redes digitales expansivas, ecosistemas informativos que son hiperactivos, si no cuidamos las relaciones humanas profundas, si no cuidamos las relaciones confiables, esto sí pudiera actuar como una amenaza para la existencia de nuestra especie. Desde una perspectiva de salud mental, entonces esto es fundamental. La evidencia contemporánea ha colocado la sociedad y el aislamiento social como problemas relevantes de salud pública, uno de los grandes dramas de la sociedad actual, sobre todo en aquellos países que denominamos ricos, que tienen, la mayoría de su población tiene todos los problemas resueltos, por lo menos los problemas materiales, como acceso a trabajo, vivienda, salud, recursos económicos, ahorros, etc., sufren de soledad. Hay una gran epidemia de soledad, pero por supuesto, no podemos decir que esa soledad tiene que ver con que tengan los problemas resueltos. La soledad tiene que ver con que han descuidado el valor, la importancia de las relaciones humanas cercanas. Obviamente elementos culturales tienen mucho que ver con esto, históricos, como decíamos anteriormente, pero es muy importante que tengamos en cuenta que el simple hecho, y no tan simple por supuesto, de tener recursos garantizados, de tener
digamos, ausencia de problemas cotidianos va a hacernos más felices. Eso no parece que funciona así, que la felicidad del ser humano y la posibilidad de continuar como un ente productivo depende mucho más de las relaciones entre sí, de lo colectivo, del vínculo y de la significación de ese vínculo en favor de favorecer una colectividad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha destacado que la soledad y el aislamiento social tienen efectos de mortalidad y salud y problemas de salud física y problemas de salud mental mucho mayores que otras condiciones médicas, incluyendo, por supuesto, el vínculo que tiene la soledad con la depresión y con la ansiedad en los seres humanos. De manera similar, en los Estados Unidos se ha determinado que en su población la soledad y el aislamiento, cuando están tan vinculadas a la desconexión social, es un determinante importante de la salud de su población y por tanto la conexión afectiva se valora mucho más que otras cosas materiales que esa sociedad ha conseguido. Universo 25, entonces, este experimento adquiere una utilidad analítica que debemos resaltar. Este experimento nos recuerda que la vida social no se sostiene únicamente con la provisión de recursos. En otras palabras, o en palabras más llanas, poder comer, beber, dormir, sobrevivir, es importante, pero eso no equivale a vivir en comunidad. Y en los humanos, una sociedad saludable requiere instituciones confiables, vínculos de cuidado, reconocimiento, participación, justicia, protección simbólica, narrativas compartidas. Eso es muy importante. Una sociedad requiere narrativas compartidas. Requiere construir una narrativa compartida alrededor de valores, alrededor de identidades y oportunidades de pertenecer, fundamental también. Todo esto, por supuesto, requiere, para que se pueda dar, requiere de que estén garantizadas las condiciones básicas materiales de vida que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con vivienda, con salud, con trabajo, etc. Pero también nos quiere decir que si logramos tener garantías en esas condiciones materiales de vida, no es suficiente. Se requiere además estos vínculos, esta idea de vida colectiva, compartida, de identidad social, de identidad, de una narrativa compartida, etc. Cuando estas condiciones se deterioran, entonces, pueden aparecer formas de malestar que no siempre se expresan como hambre o como enfermedades médicas, sino que suelen expresarse como crisis existenciales, crisis de soledad, depresión, retraimiento, violencia, aumento del consumo de sustancias, ruptura de las familias, problemas en la juventud, en los adolescentes, desesperanza, desconfianza, una competencia voraz, desencarnada entre los seres humanos y sobre todo, y quizás lo más importante, la pérdida del sentido. Y entonces los seres humanos pueden entrar en una dinámica de trabajar, producir sin un sentido, sin entender para dónde van y cuál es el sentido de todo esto. Y esto genera profundas desesperanzas, sensaciones de soledad que muchas veces en las sociedades actuales se intentan tapar con bulla, con ruido, con más ruido. Sin embargo, lo que terminan generando es mucha mayor soledad.
Vamos a hacer otra pausa, pero al volver vamos a poder conversar un poco más sobre estas implicaciones y sobre todo el paralelismo que podemos establecer entre este experimento y lo que podemos denominar la sociedad digital de hoy día, y cómo podemos extrapolar algunos aprendizajes para esto. Volvemos en breve. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Hace 55 años, nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. Copnama, 55 años creciendo con nuestros socios. Manuel Jiménez. José Antonio Rodríguez. Como un bolero, la cadencia de dos cuerpos al bailar. Pavel Núñez. Un buen recuerdo será mi esperanza. 3 de Madre. En Lungomare. Una sola noche. Sábado 30 de mayo. Boletas a la venta en tix.do. 3 de Madre. Vive que la vida te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En gira por Estados Unidos y Latinoamérica, llega por primera vez a Santo Domingo, en un show a lo grande, este 5 de mayo. Beret, uno de los artistas más profundos del pop en español, llega en vivo a Hard Rock Café Santo Domingo, Blue Mall, con su gira Lo Bello y Lo Roto Tour. Boletas a la venta en www.smartticket.com.do. Club de lectores del Listín Diario y puntos de venta Smart Ticket en Baskin Robbins. Un evento Big Star. Invita
Este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cada día con Jesús no va para toda la familia. De vuelta, y en esta sección final de nuestro programa de hoy, continuamos reflexionando sobre las implicaciones del experimento Universo 25 para la sociedad humana, en una sociedad que hoy día es digital, como hemos mencionado antes, o que denominamos la sociedad digital, la sociedad que se supone está interconectada, hiperconectada. Las redes sociales nos prometen conexión, visibilidad y nos prometen una suerte de comunidad digital con muchas interacciones, pero también pueden producir comparación constante, vigilancia social, hostilidad, exposición a la polarización, exposición de nuestras vidas, o un exceso de exposición, pero todo esto con vínculos muy poco profundos, y esta es la parte importante. Todo esto con interacciones cada vez más breves, y esta es la parte importante, con interacciones que están más cuantificadas que cualificadas. Por tanto, la pregunta no es si las redes sociales son buenas o son malas, sino qué tipo de arquitectura relacional promueven. ¿Favorecen la cooperación o favorecen la competencia permanente? ¿Amplían la empatía o refuerzan la deshumanización del otro? ¿Permiten deliberación o intensifican la impulsividad colectiva? ¿Producen comunidad o solo agregan individuos a una masa de sujetos aislados? El experimento Universo 25 entonces nos ayuda a pensar que un ecosistema puede parecer abundante desde el punto de vista de los recursos, pero empobrecido a la vez desde el punto de vista de los vínculos. Otro tema que se suele asociar al análisis de este experimento es la disminución de la fertilidad en las sociedades modernas. Pero esta relación debe tratarse con mucha cautela. En los ratones del experimento del Dr. Calhoun, el cese de la reproducción apareció dentro de un ambiente experimental cerrado y bajo condiciones de densidad social extrema. En los seres humanos, la baja fertilidad responde a procesos mucho más complejos de urbanización, de educación, de participación laboral de las mujeres, del costo de la vivienda, de la precariedad económica, de cambios en los proyectos de vida, debido a los cambios que se van dando en la sociedad, el acceso a la anticoncepción, el retraso de la maternidad y la paternidad por razones económicas y o culturales, las transformaciones que se van dando en nuestra cultura y las expectativas de realización personal que han ido disminuyendo también. Por tanto, no puede afirmarse científicamente, al menos, que las personas dejan de reproducirse por una suerte de drenaje conductual, como pasó en los ratones del experimento Universo 25, que fueron mermando en su fertilidad por estas razones. Pero sí pudiera afirmarse quizás que las decisiones reproductivas en los seres humanos están profundamente influidas por la confianza en el futuro, por la estabilidad económica, por el apoyo social, por las políticas de cuidado y la posibilidad de imaginar una vida familiar sostenible. Por tanto, la lectura más importante en este sentido del experimento Universo 25 no es la demografía,
sino la ecología relacional. Ese es el aspecto que pudiéramos rescatar de este experimento para los seres humanos, porque este experimento nos obliga a reconocer que todo comportamiento ocurre dentro de un ambiente. No hay psiquismo sin contexto, no hay subjetividad humana aislada de los vínculos institucionales, de los espacios, de la economía, de la cultura, de los vínculos. Y esta idea es decisiva para que evitemos una mirada reduccionista de la salud mental. Si interpretamos el malestar contemporáneo solo como una falla individual, un déficit neuroquímico o una debilidad personal, entonces perdemos de vista la dimensión sistémica del problema. El sufrimiento psíquico también puede ser una señal de entornos sociales que han dejado de cuidar, de contener, de orientar y de favorecer los vínculos. Universo 25 puede dialogar entonces con la salud pública contemporánea. Una política de salud mental no puede limitarse o no debe limitarse solamente a diagnósticos, fármacos, hospitales, tratamientos, que claro que son necesarios, por supuesto que son necesarios, pero también una política de salud mental, una política pública de salud mental debe preguntarse por las condiciones materiales, por las condiciones sociales que producen o agravan el malestar, que agravan el aislamiento, que generan violencia, que generan precariedad, desigualdad, rupturas en las comunidades, inseguridad, desconfianzas. Todo esto forma parte de la salud mental, además de la sobrecarga laboral, la pérdida de los espacios públicos, el debilitamiento de las familias, la exclusión educativa, la ausencia de redes de apoyo. La salud mental no se construye solo en un consultorio, se construye también en la escuela, en el barrio, la familia, el trabajo, la ciudad, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las políticas públicas. Por tanto, este experimento del Universo 25 nos permite también pensar la diferencia entre densidad y hacinamiento. La densidad por sí misma no es necesariamente patológica. Hay ciudades densas, muy densas, que pueden ser culturalmente vibrantes, solidarias, saludables, si cuentan con espacios públicos, movilidad adecuada, seguridad adecuada, servicios adecuados, cultura cívica, instituciones funcionales. El hacinamiento, en cambio, implica saturación sin organización, caos, proximidad sin intimidad, contacto sin reconocimiento, convivencia sin reglas protectoras. En términos humanos, el problema no es estar cerca de otros, el problema es estar cerca sin vínculos, sin confianza, sin privacidad, sin sentido de pertenencia y sin mediaciones institucionales que regulen la vida colectiva. Por eso, la reflexión sobre el Universo 25, para finalizar, debería evitar la conclusión apocalíptica y más bien proponer una conclusión ética y política. El desarrollo humano no es escapar de la sociedad, sino es reconstruir las condiciones de una convivencia saludable. No basta con producir más bienes, más tecnología, más conectividad o más crecimiento económico. Una sociedad puede fracasar si no logra producir confianza, cooperación, cuidado, sentido, límites, pertenencia. La pregunta no es cuántos individuos caben en un espacio, sino qué calidad de relaciones se vuelve posible en este espacio. Por eso debemos pensar en los vínculos como una categoría importante, los vínculos humanos, porque no se trata de idealizar el pasado, ni tampoco de condenar la modernidad. Las sociedades pasadas también pudieron haber sido muy opresivas, muy violentas y muy exclusivas. La tarea entonces es construir nuevas formas de comunidad compatibles con la libertad colectiva y con la libertad individual, la diversidad, la movilidad social y la vida digital que hoy día es inevitable. De modo que tenemos mucho que reflexionar sobre este experimento que nos ha traído grandes cuestionamientos,
desde hace ya casi 60 años y que todavía seguimos reflexionando sobre ello. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver en una próxima entrega de Cada Día con Jesús Nova y de este espacio Te Escucho. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova.